31 datos de la historia de la CIA. ¿Sabes cómo se sostiene un imperio? Necesitas espiar a amigos y enemigos. Y desde 1947, la CIA es la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos. Durante un tiempo, los espías americanos cometieron muchas torpezas. Varios de ellos fueron capturados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial por no saber usar el cubierto correcto. Pero su victoria en la guerra los convirtió en unos superguerreros fríos, guerreros y macabélicos. Así como hace negocios turbios, la CIA también rompe las libertades civiles dentro del país. En los años 70, un presidente la usó para espiar a la oposición en la política interna de Estados Unidos. ¿Qué es el Estado Profundo? ¿Qué relación hay entre el Estado Profundo y la CIA? ¿Por qué la CIA, que solo puede actuar en el extranjero, fue usada para espiar a los estadounidenses por décadas? ¿Qué presidentes ordenaron eso? ¿Y quién fue el jefe de espías que accedió con gusto? Los negocios sucios de la CIA se extienden por más de 60 años. ¿Por qué en los 80 se asociaron con uno de los peores enemigos de Estados Unidos para financiar a uno de sus mejores aliados? Número 1. ¿Qué es el Estado Profundo? El Estado Profundo es una de las teorías de la confabulación que más ruido hacen, sobre todo después de 2020. Algunos de sus seguidores destacan como los más violentos conspiranoicos del mundo, que creen que existe un gobierno en las sombras. Aunque hoy es un término que se refiere sobre todo a los gobiernos occidentales, el Estado Profundo es una expresión que se originó en Turquía durante los primeros días de la República. En los Estados Unidos comenzó a tomar notoriedad en los años 50, después de que el presidente Eisenhower advirtiese sobre el complejo industrial militar que comenzaba a sumar poder en su país. Número 2. El Estado Profundo está en Estados Unidos desde 1963. Si la noción de Estado Profundo en Estados Unidos comienza a finales de los años 50, será durante la década siguiente cuando se afiance. El punto de no retorno fue el asesinato del presidente Kennedy, el primero de una serie de eventos que nunca fueron explicados del todo, y que van a terminar en 1968 con el asesinato de su hermano Bobby Kennedy, aspirante a la presidencia. El 22 de noviembre de 1963 comenzó con un acto de campaña de John F. Kennedy en Dallas, Texas, y terminó con su muerte. Desde ese día, los estadounidenses y el resto del mundo desconfían sobre quién tiene el poder realmente en Washington. ¿Son las autoridades electas? ¿Es alguna oscura trama invisible? ¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos fuese asesinado en una de sus ciudades sin que la CIA, o al menos el FBI, hicieran algo? Sin recobrarse del asesinato de John F. Kennedy, uno a uno fueron desapareciendo los personajes más incómodos para un gobierno que solo podía actuar en las sombras. Malcolm X en 1965 y Martin Luther King en 1968. Número 3. El Estado Profundo y la CIA. Justo después de la creación de la CIA, una serie de confabulaciones comenzaron a suceder a lo largo del planeta. El asesinato de supuestos comunistas en Malasia entre 1965 y 66 es solo una de las operaciones que cimentaron el poder oscuro de la CIA. ¿Cómo era posible que la CIA hiciera eso a miles de kilómetros de distancia? ¿De dónde salía el presupuesto para pagar armas y mercenarios? Estas preguntas pronto desembocaron en la más inquietante de todas. ¿Qué impedía que una agencia tan poderosa emplease sus tácticas en suelo estadounidense? Toda esta percepción de un poder en las sombras explotó más recientemente cuando Trump y sus aliados usaron la expresión para referirse a un supuesto complot demócrata contra su primera presidencia. Número 4. William Wild Bill Donovan, el padre de la CIA. La historia comienza en noviembre de 1944, cuando ya se sabía que los aliados ganarían la Segunda Guerra Mundial. Donovan le pidió a Franklin Delano Roosevelt que preparara a Estados Unidos para una posguerra en la que necesitaría a los guerreros fríos, los espías. Ya estos habían tenido un bautismo de fuego durante la guerra, pero habían dependido de los ingleses. Donovan tenía en mente una agencia propia, centralizada, que usara la increíble capacidad técnica y militar de Estados Unidos para reunir inteligencia. Sin embargo, no sería Franklin D. Roosevelt quien crease la CIA, sino su sucesor, Harry Truman, en 1947, justo a tiempo de usarla desde el inicio de la Guerra Fría. Número 5. La OSS y el SIG. En sus orígenes, mucho del personal y parte de la estructura de la CIA fueron tomados prestados de su antecesora durante la guerra, la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, por sus siglas en inglés. Este embrión de la futura CIA fue clausurado por el presidente Truman al final de la guerra, pero la CIA tardaría algo en llegar. Antes vendría la SSU, o Strategic Service Unit, y poco después el SIG, o Central Intelligence Group,
soluciones temporales a un problema que se aceleró cuando comenzó la Guerra Fría. En ese momento, Truman no esperó más y creó el sistema de inteligencia estadounidense, con la CIA a la cabeza, mediante la National Security Act. Número 6. James Jesus Angleton. El corazón de toda agencia de espías es la contrainteligencia, los cazadores de agentes dobles. El más legendario jefe de contrainteligencia de la CIA fue James Jesus Angleton, entre 1954 y 1975. Al mismo tiempo, Angleton fue uno de los jefes de espías más criminales de su país, cuando accedió a espiar a los propios estadounidenses, a petición de Johnson y de Nixon, en la Operación Chaos. Pero, ¿quién engañó a Angleton? Veamos. Número 7. El peor topo ruso de la KGB en la CIA, Kim Philby. Ya mencionamos que la inteligencia estadounidense durante la guerra fue entrenada por los británicos, sus maestros en el arte de espiar. Así fue como James Angleton entró en contacto con Kim Philby, quien luego sería el brillante jefe de la contrainteligencia británica y el enlace con todas las agencias de espionaje estadounidenses. No obstante, Philby ocultaba un secreto. Era un agente doble de la KGB, reclutado desde los años 30 cuando estudiaba en Cambridge. Cuando Philby fue enviado a Washington como enlace, explotó su amistad con Angleton, a quien había entrenado, para sacar la información sin que el americano se diera cuenta. Cuando Philby fue desenmascarado, la relación entre espías americanos y británicos se agrietó, pero, además, fue una herida en la mente de Angleton que nunca cerró. Número 8. La guerra en Corea. Al principio, la guerra de Corea pareció un día de campo para el ejército estadounidense. En pocos días arrollaron a los norcoreanos y penetraron más allá del paralelo 38 en una marcha que parecía indetenible. A medida que se adentraban en territorio norcoreano, se acercaban a China, una forma de intimidar a Mao, pero también alargaban sus líneas de abastecimiento peligrosamente. Sin embargo, esto no importaba porque la CIA no había advertido de ninguna contraofensiva, hasta que de la nada ocurrió. Resulta que la CIA había pasado por alto la concentración de 300.000 tropas chinas que cruzaron la frontera y casi arrojan a los estadounidenses al mar. Número 9. El golpe contra Mossadegh. Por esos mismos días, la CIA tuvo un respiro en Irán durante la denominada Operación Ajax. Jugando en colaboración con el MI-6, la CIA derrocó al primer ministro iraní Mohammad Mossadegh para instalar en el poder al Shah Reza Pahlaví. Por 26 años, Pahlaví fue un aliado de la CIA en Oriente Medio. Ahora bien, su entronización puso en marcha las fuerzas que acabaron en la revolución iraní. Otro golpe a la agencia. Número 10. El golpe en Guatemala. Al otro lado del mundo, la CIA se anotó otro éxito derrocando al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954. Aquí la CIA actuó como el mandadero de la United Fruit Company, la empresa bananera estadounidense que se sintió amenazada por la tímida reforma agraria de Arbenz. Esta operación cometió un error, radicalizó al Che Guevara y a Fidel Castro. Número 11. Bahía de Cochinos. La CIA lo preparó todo cuidadosamente. Entrenó a cubanos expatriados en campus del sur del país. Reunió armas, aviones y barcazas. Derrocar a Castro sería cuestión de horas. En abril de 1961, según este plan trazado durante la administración de Eisenhower. ¿Por qué falló entonces? Porque fue a Kennedy a quien le tocó ejecutar la operación y, en el momento decisivo, no envió el apoyo aéreo acordado. Solo, sin municiones, los rebeldes fueron cazados como patos en la playa. La CIA nunca se lo perdonó a Kennedy. Número 12. La crisis de los misiles cubanos. ¿Cómo fue posible que Moscú instalase misiles con cabezas nucleares a pocos kilómetros de Washington, solo por un fallo de la CIA? Cuando sus aviones espía identificaron las lanzaderas, ya hacía meses que los soviéticos habían completado la infraestructura y las instalaciones de proyectiles que podían destruir de Boston a San Francisco, con el solo accionar de un detonador. Afortunadamente, la URSS y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para desmantelar estas instalaciones, a cambio de que los americanos hicieran lo mismo con unas bases militares e instalaciones ofensivas desplegadas en Turquía. Número 13. A la casa del Che. Si tomamos en cuenta lo que acabamos de ver y justo lo que viene después, este es uno de los pocos éxitos de la CIA contra el castrismo. Todo comenzó cuando el Che Guevara fue derrotado en el Congo y tuvo que ser rescatado por Fidel Castro. Rápido, Guevara ideó su próxima aventura, iniciar la revolución en el antiplano boliviano. Pero escogió el peor lugar por dos razones. Los campesinos bolivianos no querían saber nada de revoluciones, y la CIA estaba esperando para cazarlo. Fueron agentes de la agencia los que entrenaban en contrainsurgencia al ejército boliviano usando, paradójicamente, las tácticas guerrilleras que el Che había esparcido por medio mundo. Una vez confirmada su presencia en Bolivia, los agentes de la CIA enviados a la selva boliviana fueron los cubano-estadounidenses Gustavo Villoldo y Félix Ismael Rodríguez.
Fue a este último a quien Guevara regaló su pipa y su diario de combate antes de ser liquidado. Número 14. La barba de Fidel Castro. Ya hablamos del desastre de Bahía de Cochinos y del fallo de los misiles soviéticos en suelo cubano. Pero por sí sola, La Cuba castrista es un libro entero de los fracasos de la inteligencia estadounidense. Durante años, agentes de la CIA urdieron algunas de las más extrañas tácticas contra La Habana, en el contexto de la Operación Mangosta. Una de las más descabelladas fue atar atajos de ramas secas en llamas, a colas de gatos y hacerlos correr por los cañaverales. Con esto buscaban dañar la cosecha de caña de azúcar, algo para lo que la verdad no se necesitaba ayuda porque bastaba con los terribles errores agrícolas de Castro. Luego están los intentos de asesinarlo usando amantes que Fidel Castro, muy socarrón, convertía en agentes dobles. Pero la cosa más descabellada de todas fue una trama para hacer que Castro perdiera la barba, y de ahí uno de sus símbolos. Para ello debían poner un compuesto en su comida para hacer que perdiera el vello facial. Número 15. El U-2 derribado. Una mañana de mayo de 1960, los soviéticos dijeron que habían derribado un avión espía estadounidense. Inicialmente, Eisenhower no quería estos vuelos, pero ante la presión de la CIA, accedió justo la víspera de una cumbre con Nikita Khrushchev. La agencia lo empeoró todo cuando intentó ocultarlo todo, creyendo que el piloto había muerto fabricando la versión de un globo de la NASA. No obstante, los soviéticos tenían dos cosas, los restos del avión, pero lo mejor de todo era que tenían vivo al piloto, Francis Gary Powers. Número 16. Oleg Penkovsky. Este desertor fue un coronel de la GRU que informó a la CIA y al Mi-6 de las debilidades de la fuerza de misiles soviéticos. Hasta donde se sabe, la CIA no tuvo una fuente similar durante la primera parte de la Guerra Fría. La información de Penkovsky fue tan valiosa que se cree que los soviéticos desplegaron misiles en Cuba para tratar de empatar el daño de la filtración. Número 17. La CIA, socia del crimen organizado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia estadounidense recurrió a las familias italianas del bajo mundo para detectar en los muelles del puerto de Nueva York a los espías alemanes. Esta vez funcionó muy bien, y por eso la CIA retomó la asociación para tratar de derribar a Castro, entre otras operaciones, de las que solo se conoce parte. En esta asociación, un personaje clave fue Santo Traficante Jr., jefe de jefes de Florida. Número 18. Air America. A veces se olvida que la de Vietnam fue una guerra que involucró a todo el sudeste asiático, y no solo a ese país. Para empezar, las tropas de Vietnam usaban la ruta Ho Chi Minh para aprovisionarse e infiltrarse en el sur. Este camino cruzaba por Camboya y Laos. Los estadounidenses no tardaron mucho en socavar a los gobiernos de ambos países para poder atacar a Vietnam del Norte y dañar la ruta Ho Chi Minh. Como no estaba oficialmente en guerra con ninguno de esos países, en realidad tampoco con Vietnam, Washington tenía que usar fuerzas paramilitares y espías para su objetivo. Así fue como puso en pie Air America, una falsa compañía de transporte aéreo que en realidad era un frente de la CIA. Con el tiempo, los integrantes que dirigían el tinglado se dieron cuenta de que podían hacer la guerra y de paso hacerse millonarios, comerciando con enervantes. Número 19. Sus operaciones en Chile. Durante su presidencia, Nixon dejó que Henry Kissinger dirigiera la CIA a su antojo. Kissinger, que oficialmente era consejero de seguridad, era el director en la sombra de la agencia, uno que supo cómo sacar provecho de lo peor del espionaje. En la Casa Blanca creían que con una sola Cuba bastaba y por eso no estaban dispuestos a tolerar que el Chile de la época, en la que fue presidente Allende, se deslizara por la pendiente del comunismo. Así que Washington puso a la CIA al servicio de la derecha chilena para socavar al gobierno de Allende y luego derrocarlo. Sin embargo, la colaboración no terminó con el golpe de Pinochet. Los espías estadounidenses siguieron ayudando a las tenebrosas fuerzas chilenas durante la Operación Cóndor. Número 20. Los rehenes de la embajada en Teherán. Ben Affleck popularizó el rescate de los rehenes capturados en 1979 mediante la extracción de un agente de la CIA, Tony Méndez, en su película Argo. Lo que se conoce menos es que antes de la intervención de Méndez, cuando estaba en marcha la fracasada Operación Eagle Claw del ejército, la CIA ya había entrado en acción, y lo hizo con la infiltración de varios equipos de la División de Actividades Especiales en Teherán. Lo que es difícil es precisar cómo se escaparon estos hombres, una vez que los aviones americanos empezaron a arder en el desierto, delatando toda la operación. Número 21. Watergate. Imagina a un presidente que usa a su policía secreta o a sus agencias de espionaje para socavar a la oposición de su país. Pues eso fue exactamente lo que hizo Richard Nixon, quien usó agentes de la CIA para espiar al Comité Demócrata, que tenía su sede en el Hotel Watergate de Washington. Número 22. Las joyas de la familia. Cuando resultó obvio que la CIA había participado en Watergate, su entonces director, James Schlesinger, decidió sacar todos los esqueletos del guardarropa.
Por eso le pidió a cada empleado de la agencia que le notificara toda operación, pasada o en curso, que vulnerara la ley. El resultado fue una serie de informes conocida como las joyas de la familia, que develaba todas las operaciones de la CIA que habían roto la ley entre 1953 y 73. Estas revelaciones fueron tan explosivas que los informes no se hicieron públicos sino hasta 2007. Número 23. George H.W. Bush, agente de la CIA. Oficialmente, Bush padre no tuvo que ver nada con la CIA hasta que fue nombrado director en 1976. Pero existe un documento que podría indicar que era un agente al menos desde los años 60. El papel es un memo del FBI, emitido poco después del asesinato de John F. Kennedy, y en el que se indica que Edgar J. Hoover compartió información con 2 agentes de la CIA. Uno de ellos era George H.W. Bush. Cuando fue confrontado con ese memo, Bush salió con la rocambolesca historia de que se trataba de otro George Bush. Número 24. Los mujahidines afganos. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979, abrió la puerta a la destrucción de un país que todavía sigue, pero también a una forma de que Estados Unidos los tocavase. El arma de Washington, la CIA, que comenzó una operación que se revertiría contra Estados Unidos en 2001. Cuidadosa de no iniciar un enfrentamiento directo con Moscú, la CIA invirtió $1.000 millones en armar a la resistencia afgana, formada por extremistas islámicos, que en ese momento eran sus aliados. Al final, la estrategia tuvo éxito. Los mujahidines derrotaron a los soviéticos acelerando la caída del comunismo, pero la semilla de la destrucción que se cebaría en Estados Unidos quedó sembrada. El fallo fue doble. ¿A quién se financió y cómo? Los mujahidines eran guerreros musulmanes seguidores de una de las versiones más conservadores de la religión. Muchos de ellos formaban ya a los talibanes, la facción más exitosa que entró en Kabul en 1996, al vencer a todas las demás tribus en la guerra civil. El otro terrible problema es que el dinero se canalizó a través de la inteligencia pakistaní, la misma que socavó a Estados Unidos mientras duró la invasión de Afganistán, entre 2001 y 2021. Número 25. Irán-Contras. En agosto de 1984, miembros de la CIA comenzaron una transferencia indirecta de armas a Irán, rompiendo las sanciones impuestas por el mismo gobierno estadounidense. ¿Por qué harían eso? Pues por dinero. Esa es la razón más simple. Con el producto de las ventas de armas, la CIA pretendía financiar a la contra nicaragüense y quebrantar la legislación del Congreso que ponía un límite. Increíblemente, uno de los intermediarios que le hacía llegar las armas a Irán era el mismísimo Israel. Número 26. Aldrich Ames. Philby traicionó por ideología y además era inglés. Pero el siguiente traidor de la CIA no solo era un espía de sus filas, sino que lo hizo por dinero. Se trata de Aldrich Ames. Él vendió sus primeros secretos a la embajada soviética en Washington por $50,000, una cantidad suficiente para pagar sus múltiples deudas y satisfacer los caros gustos de su esposa. En 1986, la CIA creó un grupo para cazar al topo, ignorando que se trataba de Ames. Lo que lo delató fue su comportamiento de nuevo rico. El servicio de sus tarjetas de crédito alcanzaba el total de su sueldo anual en la agencia. La fuente del dinero era el pago de sus amos rusos. Solo otro hombre causó más daño como topo dentro de la CIA, Robert Hansen. Número 27. El fiasco en Irak. Aquí no se trata de las armas de destrucción masiva, que nunca existieron, sino de la escasa información que las redes de la CIA pudieron levantar al inicio de la invasión de 2003. En este momento, sus redes en Irak estaban comprometidas y la inteligencia que proveían era errónea o sin importancia. Solo los grupos paramilitares de la agencia produjeron algunos éxitos, lo que nos lleva directo al siguiente dato. Número 28. La CIA se militariza. La CIA usó unidades paramilitares casi desde su fundación, pero durante décadas había una división. La CIA recolectaba la inteligencia, con espías empotrados en unidades militares, con frecuencia de fuerzas especiales, y los militares ejecutaban las operaciones con esa inteligencia. Después de 2001, esto cambió radicalmente. La CIA se militarizó como nunca antes en su historia. Ese cambio se cimentó cuando el general David Petraeus fue nombrado director de la agencia en 2011 y luego, con la creación del Centro de Actividades Especiales, el SAC por sus siglas en inglés, que vino a reemplazar a la División de Actividades Especiales, una de cuyas secciones se encarga de las operaciones paramilitares. Número 29. Las torturas. El otro cambio terrible que trajo el 2001 a la CIA fue la institucionalización de la tortura como forma de reunir información. Este enfoque errado marcó las guerras en Afganistán e Irak, pero en general toda la guerra contra el miedo o el pavor. Para poder internarse en este infierno, la CIA necesitaba instalaciones fuera de Estados Unidos y una red de vuelos que permitieran mover prisioneros de un lugar a otro. La más célebre de estas prisiones fue Guantánamo, un agujero negro legal en el que los prisioneros no tenían ningún derecho. Número 30. Valerie Plame.
Estados Unidos invadió Irak. En 2003, basado en una mentira, las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. En territorio estadounidense, no todos compraron esa mentira. Uno de los que la combatió fue el diplomático Joseph Wilson, quien expuso que Níger no había vendido uranio a Irak. En represalia, la Casa Blanca filtró que la esposa de Wilson, Valerie Plame, era una agente encubierta de la CIA. Número 31. El peor fallo de su historia. Casi a finales de 2001, Estados Unidos sufrió el peor ataque en su suelo desde Pearl Harbor. No hay forma de disimular que ese fue el peor error en la historia, no solo de la CIA, sino de toda la inteligencia estadounidense. Lo que parece increíble es que hubo múltiples ocasiones para destruir la operación de los integristas que atacaría Nueva York y Boston. No obstante, la CIA no hizo nada. ¿Por qué? Una teoría de la confabulación menciona el hecho de que los Bush, pero también otros miembros de la élite en Washington, tenían nexos con Arabia Saudita, el país del que provenían la mayoría de los atacantes. La relación está bien documentada, sin embargo, no se ha descubierto si la CIA volteó para otro lado por orden de Bush, hijo. Un hecho que sí está probado es que la CIA no colaboró con el FBI en los meses previos a los ataques por la rivalidad entre el ecosistema de agencias de inteligencia estadounidenses. Desde su creación en 1947, en los albores de la Guerra Fría, la CIA ha escrito su historia, una en la que hay más preguntas que respuestas. Hoy hemos mostrado una buena parte de esa historia. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también se enteren de los 31 datos de la historia de la CIA. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.